Uno de los temas centrales de la semana y que seguramente van a dar mucho que hablar y que analizar para los próximos días es el cambio de rol en las Fuerzas Armadas dispuesto por el gobierno a través de un decreto que se conoció esta semana. Vamos a tener varias opiniones, pero para empezar recordamos lo que pasaba ayer con una movilización del kirchnerismo, sectores de izquierda, algunos sectores gremiales y organismos de derechos humanos. ¡No a la militarización de la Argentina! Las experiencias regionales han demostrado que la militarización no tiene nunca resultados favorables para el pueblo, sino todo lo contrario. Pretenden imponer el miedo como herramienta de disciplinamiento con el falso argumento de proteger objetivos estratégicos. Para mantener ese ajuste y que el pueblo nos haga a protestar, quieren imponer la represión, mostrándonos que las Fuerzas Armadas están listas para salir a la calle. Está equivocado el presidente. Vamos a resistir, no vamos a bajar los brazos. No podemos desvincular la reorganización propuesta con planes intervencionistas de los Estados Unidos en el continente, que no son solo comunicacionales o judiciales, sino también militares. Gritamos con convicción: Fuerzas Armadas represivas, nunca más. Bien, como decíamos, vamos a analizar el tema. Estamos con Sebastián Bigliero, que es politólogo, profesor de Ciencias Políticas de la UBA y de universidades privadas. Gracias por estar acá, profesor. Mucho gusto. Primera opinión, primera impresión de este decreto que se ha conocido esta semana. Me parece que hay, una mala interpretación. No es la reforma y no es un nuevo rol para las Fuerzas Armadas. En realidad es una interpretación que frente a nuevas amenazas se busca que frente a a lo que es la seguridad nacional, las Fuerzas Armadas, en su rol que está especificado ya sea en la ley 23554 y también al amparo de algunas cuestiones en la ley de seguridad interior, pueda colaborar. Así está, por lo menos, escrito y reflejado en el decreto. ¿Y por qué cree que ha tomado tanta repercusión? ¿Simplemente por una cuestión histórica, por lo que se ha vivido en algún momento con militares en la calle y por eso confunden esto, o tiene que ver con cuestiones más políticas? Me parece que puede haber alguna cuestión política y creo que no se lo ha explicado demasiado bien, porque si uno lee el plexo normativo es bastante claro. Permanentemente dice sin perjuicio de las leyes que se han votado. Es decir, en la Argentina, en los últimos 35 años, si hay algo que ha hecho bien el Congreso, es el plexo normativo muy claro sobre defensa nacional. Es más, el Poder Ejecutivo en cuanto a plexo también ha cumplido. Sin embargo, la mora del Poder Ejecutivo a lo largo de la historia de nuestro país, por lo menos en los últimos 40 años, ha sido con el tema económico y con el tema de efectivización en cuanto a la misión específica de las Fuerzas Armadas. Con respecto a esa misión, ha recibido muchas críticas, como recién escuchábamos, de quienes piensan que van a intervenir en seguridad interior, pese a que el presidente, el ministro de Defensa, el jefe de gabinete, varios funcionarios han reiterado que no. Queda claro leyendo el decreto que no van a participar en la seguridad interna. Las Fuerzas Armadas están para repeler cualquier acción externa del país. Lo que pasa es que hoy en día hay una suerte de mezcla entre lo que es la defensa nacional y la seguridad nacional. Todos los medios que estén al alcance para hacer frente a lo que es la seguridad nacional deben ser utilizados. Y las Fuerzas Armadas tienen un rol claramente delimitado, donde no pueden hacer ni inteligencia interior, no pueden luchar contra el narcotráfico, no pueden hacer persecución de terrorismo a nivel nacional. Está muy, muy claro. Ahora, el Estado no puede darse el lujo de no permitir todo lo que es el uso de todo el arsenal y el despliegue y medios y personal que tienen las Fuerzas Armadas para colaborar en hacer frente a las amenazas. Un claro ejemplo es la misión Escudo Norte, que ha venido sosteniéndose hace muchos años, donde intervienen las Fuerzas Armadas ayudando prácticamente a la justicia, al Poder Judicial. Bien, vamos a incorporar a la conversación nada más y nada menos que al ministro de Defensa, el doctor Oscar Aguad. Ministro, lo saludamos desde el Noticiero Central de la Televisión Pública, estamos para todo el país.
Veíamos recién parte de lo que fue la protesta del día de ayer, estamos conversando sobre el tema, pero le pedimos a usted su opinión porque en el Congreso, concretamente, varios partidos de oposición están pidiendo para el 8 de agosto una sesión especial en la cual la oposición intentaría derogar este decreto que se conoció esta semana. ¿Qué nos puede decir sobre el tema? Bueno, primero buenas noches. ¿Con quién estaba reflexionando sobre este tema? El profesor Sebastián Bigliero. Ah, bueno. Mucho gusto. Buenas tardes. Mucho gusto, buenas tardes. La verdad que coincido plenamente en dos aspectos que son centrales. Es ridículo la autolimitación del Estado para luchar contra la inseguridad que padece la gente. Es decir, acá lo que estamos tratando es de mejorar la seguridad en todo el país, colaborando, en este caso, con la Gendarmería y con las fuerzas de seguridad para dar una protección más eficiente en la frontera para impedir que los narcotraficantes puedan entrar la droga al país. Pero es así, no sé cómo va a terminar esta historia dentro de 20, 30 años, pero tener las Fuerzas Armadas y autolimitarse con todo el potencial que tienen las Fuerzas Armadas para luchar contra la inseguridad me parece que no es apropiado. Es decir, la gente está padeciendo un flagelo y el Estado tiene que solucionar ese flagelo. Y tiene medios para hacerlo y hay como una exigencia de autolimitación que yo creo que no es apropiada. En el segundo punto, bueno, sí, es evidente que la política se mete siempre en estas cuestiones. Sé que la doctora Camaño ha presentado un proyecto para derogar un decreto, cosa que es absolutamente insólita. Una ley, un decreto no puede ser reformado por una ley. En todo caso, quien tiene la revisión frente a un decreto presidencial es la justicia, no el Congreso. El Congreso puede dictar leyes. Y en este caso, habría que recordar qué es lo que hacía Massa en la campaña electoral, porque Massa no solamente decía que las Fuerzas Armadas debían colaborar con las fuerzas de seguridad, sino que decía que las Fuerzas Armadas deberían ir a los barrios a colaborar con la Gendarmería. Esto decía Massa, están los audios, está grabado, lo mismo que Scioli. Scioli hizo campaña diciendo que las Fuerzas Armadas deberían colaborar en el Escudo Norte, que fue una puesta en escena del kirchnerismo en algún momento, con la Gendarmería patrullando toda la frontera del norte. Es decir, que esto no es novedoso en la Argentina. Nosotros lo único que hemos hecho es derogar un párrafo de un decreto del presidente Kirchner, reglamentario de la Ley de Defensa, para volver a la Ley de Defensa, que autoriza a las Fuerzas Armadas a repeler una agresión de origen extranjero. Punto. Con eso es suficiente para que nosotros podamos hacer lo que vamos a hacer. Y en todo caso, si este invento jurídico de reformar un decreto por ley tuviera algún efecto, subsistiría la Ley de Defensa, que es lo mismo que el decreto. Es decir, que estaríamos absolutamente autorizados para actuar de la forma que queremos actuar. Ministro, con la marcha que hubo en la jornada de ayer de algunas personas pidiendo que no salgan definitivamente las Fuerzas Armadas a la calle, que le dijeron desde el gobierno de todas maneras que lean la letra chica de ese decreto y que no van a hacer las mismas tareas de la policía. A grandes rasgos, ¿cuál es el objetivo que buscan y qué es concretamente lo que puede decirle a la gente para llevarles tranquilidad? Bueno, protestar se puede protestar. Las fuerzas de seguridad, las Fuerzas Armadas no van a ir a la calle. Las fuerzas de seguridad no van a hacer la tarea de policía. Las fuerzas de seguridad van a prestar su apoyo con todo el equipamiento logístico que tienen a su alcance en la frontera norte para que sea puesta en funcionamiento y utilizada por la Gendarmería en este caso. Esa fuerza es un gran despliegue. Las Fuerzas Armadas, la logística significa transporte, comunicaciones, sanidad, comida, llevar asistencia a los pueblos, poner agua en los pueblos donde no hay agua, levantar puentes, abrir caminos. Es decir, lo que puede, la fuerza que tiene las Fuerzas Armadas Argentinas es extraordinaria y la vamos a utilizar en beneficio de la sociedad que reclama más seguridad, pero no en las calles y no en los barrios y no custodiando cualquier objetivo que no sea el de la frontera norte.
Ministro, todas estas funciones de las Fuerzas Armadas que usted acaba de describirnos, el objetivo que se tiene para que cumplan en los próximos meses, ¿qué costo tiene? Y en ese caso, si el país en este momento de recortes de gastos puede avanzar y concretarlo. Bueno, en el país donde hay recorte de gastos hay prioridades para el gasto. Recorte de gastos supone que las prioridades absolutas hay que contemplarlas. Y en el caso de la seguridad y en el caso del narcotráfico es una prioridad absoluta del gobierno del presidente Macri. Si el costo es insignificante al lado del beneficio que puede traer este despliegue que va a hacer las Fuerzas Armadas en el norte, pero tampoco es un gasto extraordinario, es un gasto, le diría, mínimo para lo que gastan las Fuerzas Armadas. Quiero decirle que a la frontera también van a ir drones, van a ir helicópteros, se van a incorporar 3 aviones Pampas que van a salir en los próximos meses nuevos de la fábrica de aviación de Córdoba. Es decir, que vamos a ir con una infraestructura y equipamiento muy importante. ¿Cuándo comenzarán a entrar en función todo ese equipamiento y, por supuesto, las nuevas tareas que van a tener? En principio iba a ser el 1 de agosto, pero la primera vez que me lo preguntan, nos hemos puesto de acuerdo con la ministra de Seguridad, vamos a comenzar para tomar unos días más para ajustar los detalles el día 14 de agosto. Correcto. Finalmente, ministro, ¿están pensando en una reforma más profunda de las Fuerzas Armadas y es así hacerla de manera consensuada en el Congreso? Sí, yo creo que esto hay que hacerlo. Creo que este no es el tiempo, un tiempo preelectoral es una ley que hay que tratarla con mucha tranquilidad. Imagínense que la ley que se dictó en el gobierno de Alfonsín en el año 88 fue la ley de más consenso que en los 35 años que llevamos de democracia ha tenido en el país. Esa ley fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados y en el Senado. Nunca más se modificó. Obviamente que es una ley que ha quedado en el siglo pasado y hay que modificarla, pero será otro el tiempo para el tratamiento. Quizás después, en el 2020, esta ley puede ir al Congreso. Correcto. Ministro, muchas gracias por la comunicación con el Noticiero Central de la Televisión Pública. Chao, mucho gusto. Hasta luego. Hasta pronto. El ministro de Defensa, Oscar Aguad. Profesor Vigliero, ¿qué sería lo básico de esa reforma profunda que le está haciendo falta al país en cuanto a las Fuerzas Armadas y que acaba de confirmarnos el ministro? Van a mandar un proyecto, pero para tratar después de las elecciones. Lo más fundamental es que se cumpla. Y en la Argentina a veces con la ley estamos en problemas. Y con especialmente las cuestiones de defensa, digamos que estamos en mora hace muchísimos años. No ha habido un solo gobierno que haya ejecutado y encarado específicamente el rol de las Fuerzas Armadas en el marco de la ley en que está. Hoy estamos hablando de un presupuesto militar inferior al 1% y esto seguramente no se va a aumentar teniendo en cuenta la actual crisis financiera del país. Sin embargo, las Fuerzas Armadas para todos los gobiernos tienen un rol importantísimo, que para mi gusto los gobiernos muchas veces no saben aprovechar o no le encuentran la vuelta. Cuando hablamos de seguridad nacional hablamos de un efecto multiplicador en la política exterior, en la seguridad nacional, en la defensa, en las fronteras, en la protección del ciberespacio, todo lo que es las comunicaciones electrónicas globales del país, en lo que es la vigilancia y patrullaje marítimo, en lo que es Antártida, en lo que es la frontera o lo terrestre, en lo que es la inteligencia militar hacia afuera, es decir, hay un desperdicio de recursos y de gente que están esperando que alguien les diga vamos para ese norte. ¿Y cree que está en condiciones hoy, con todo ese panorama que nos está contando, de salir realmente a la calle, o que también necesitan las Fuerzas Armadas, puertas adentro, reacomodarse para poder empezar las tareas? Mire, las Fuerzas Armadas me parece que necesitan un mensaje claro y necesitan un comandante que tenga clarividencia en el objetivo. Yo creo que hoy en día en nuestro país están sedientas de que le digan vamos para ese rumbo y ustedes tienen el rol específicamente este. Ya hemos pasado y discutido cuestiones vinculadas a relaciones cívico-militares y al pasado. Ya eso está saldado. La Argentina hizo un esfuerzo que ningún país en el mundo hizo. ¿Tá? Después vino la ley 24998 de reestructuración militar, que hablaba sobre el cumplimiento del presupuesto en términos plurianuales. No se cumplió. Después vino la reforma que quiso hacer en su momento la administración de la Rúa, que tampoco se cumplió ni se pudo llevar a cabo por la crisis económica del país. Después vinieron las reformas de la administración Kirchner, que se hicieron.
El tema es ejecutarlas y darles un rol específico a las fuerzas. Plata hay poco, gana hay mucho y medios todavía hay. Sin embargo, hay que encarar planes a mediano plazo para especialmente renovar lo que es el parque de aviones, parque de buques, y hay que hacerlo sostenido en el tiempo independientemente de cualquier gobierno. Está clarísimo, profesor, muchas gracias. Por favor, buenas noches.